Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este que es el cuarto video de esta historia entre Leonardo y Marcela. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí y continuar con esta gran historia que, como ya les he repetido muchas veces, es muy importante para mí y cada vez se pone más interesante y más emocionante. Recapitulando un poquito, Leonardo y Marcela se conocieron en la ciudad de Marsella, él siendo de otro país, y en su momento él tuvo que regresar a su país, a su ciudad con su familia, a continuar con su vida, y Marcela se quedó en Delicias, Chihuahua, continuando también con su vida, y decidió obviamente tener a su hija, hija que sacó adelante ella sola porque Leonardo no volvió a aparecer en su vida. Y pues nada, le tocó seguir con su vida y sacar a su hija adelante. Esta historia pues ahora se convierte un poquito más en la historia de la hija de Marcela, a quien le vamos a poner por nombre Alejandra. Alejandra empieza a crecer obviamente con el paso de los años y pues obviamente después de que Marcela le contó que su papá no era su papá y que su papá verdadero era una persona que había conocido hace muchos años, y que se tuvo que ir a su ciudad porque tenía una familia y ella decidió quedarse. Alejandra obviamente pues tenía muchas preguntas y cuestionaba todo el tiempo a Marcela, pero Marcela siempre contestaba sus dudas, siempre platicaban una y otra vez de él, de cómo era cuando estaba en Delicias, cómo fue la relación de ellos. Marcela siempre todo lo que supo se lo contó a Alejandra. Empieza a pasar el tiempo, Alejandra empieza a ir a los juegos de básquetbol del equipo de pioneros, que es el equipo al que Leonardo pertenecía cuando estaba en Delicias. Ese es el equipo de básquetbol de Delicias. Entonces ella empieza a asistir ella empieza a ir a los partidos, o sea, Marcela la lleva y la lleva y le platica cómo era en ese entonces todo, le cuenta que en esos momentos el entrenador del equipo era el mismo entrenador que entrenaba el equipo cuando Leonardo estaba en ese equipo. Creo que repetí muchas veces muchas palabras, una disculpa, pero... Bueno, el punto es que Marcela le platicaba cómo era todo cuando en esa época, y Alejandra, o sea, tenía mucha ilusión y se imaginaba incluso súper absurdo, porque Leonardo ya tenía años, para ese entonces ya tenía años que se había retirado del básquetbol, pero ella, o sea, en su inocencia, ya como que imaginaba que a lo mejor iba a ir a uno de los juegos y se iba a topar a su papá. Que veía a los jugadores y veía a las personas de rasgos de raza negra, y ella se imaginaba que a lo mejor uno de ellos podía ser su papá o que se lo podía encontrar ahí. Sí, es muy loco, muy absurdo, o sea, porque ella ya había crecido, ya había pasado un tiempo considerable, y como les digo, Leonardo ya se había retirado de los juegos, o sea, ya no era una edad para que él estuviera viajando para jugar básquetbol, o sea, no. El punto es que ella tenía como mucha ilusión, aparte de que para Alejandra, Leonardo se convirtió, aparte de su papá, se convirtió como en un ídolo para ella. No un ídolo en la extensión de la palabra, pero se convirtió como en una persona que ella decía, wow, porque sin ella saberlo incluso, que su papá no era su papá y que su papá era un basquetbolista, ella ya le encantaba, o sea, amaba el básquetbol. Desde muy chiquita, Marcela la empezó a llevar a escuelita de básquetbol y ella le encantaba el deporte y participaba en los torneos de la primaria y todas esas cosas. Entonces ella llevaba en la sangre, o sea, era un amor pasional de ella hacia el básquetbol. Después se entera que su papá es basquetbolista y todo esto, y entonces es como, ya sé por qué, ¿no? Entonces ella empieza como a imaginar que su papá es un basquetbolista y es como, wow, qué padre. Empieza a imaginarse que su papá pudiera ser alguien como Michael Jordan
O sea, era como wow. Pero dentro de ese sueño también estaba la parte triste en la que pues me dejó porque se fue. Y eran preguntas constantes de dónde estará, estará vivo, qué será de su familia, qué hará, cómo vivirá. O sea, eran preguntas incluso de qué pasó con su otra hija. O sea, porque Marcela le contó absolutamente todo. Entre esto, le contó que su papá tenía una hija que ya tenía 10 años cuando él estaba en esa situación, cuando estaban en esa relación. Y Alejandra sabía todo. O sea, todo lo que Marcela sabía de Leonardo, Alejandra también lo sabía. Porque Marcela nunca le ocultó nada. O sea, después de que le contó que su papá se había ido y que era una persona que vivía en Estados Unidos, ella nunca le ocultó nada. Entonces, pues, o sea, surgían las dudas y era como una cosa ahí, como un sentimiento de wow, qué padre, es un basquetbolista, es de Estados Unidos. O sea, era como algo que no lo podía creer. Pero obviamente también estaba el sentimiento de que él se había ido y de que no le había importado, porque él sabía que Marcela se había quedado embarazada. Cuando Alejandra cumplió 15 años, Marcela buscó a uno de los amigos en Delicias de Leonardo, uno de los amigos que había hecho él en su estancia en Delicias, para obtener un video de uno de los juegos en donde participó Leonardo. Y lo que hizo fue, ya ven que es como en las quinceañeras pasan estos videos de fotografías y un videito de la quinceañera y eso. Bueno, pues intermedio de ese video, Marcela consiguió un video de Leonardo, de uno de los juegos donde Leonardo está encestando. Intermedio de ese video ponen el video de Leonardo, que es justamente cuando Leonardo hace una jugada y encesta un tiro de más de 3 puntos. O sea, hizo la jugada y encestó una canasta más lejos de la línea de los 3 puntos. Entonces fue una sorpresa muy bonita. O sea, Marcela puso este video intermedio en el video de las fotos de la quinceañera y fue una sorpresa como wow, qué padre. O sea, ver que su papá fue el que encestó y que era uno de los como ídolos de la gente en Delicias, de la gente que seguía Pioneros, fue como wow, qué padre. O sea, fue como de dónde sacaste eso. Y pues nada, sigue pasando el tiempo. Igual todo el tiempo Alejandra buscaba información de Pioneros en ese año en internet. Entraba y buscaba como información, buscaba fotos. En esas fotos de esa información que había del equipo estaba Leonardo, había fotos de él. Obviamente pues Alejandra lo identificaba porque Marcela tenía muchísimas fotos de ellos juntos, siempre las guardó y no se las ocultó. Y por eso es que ella tuvo que contarle cuando ella ya le cuestionó quién era. Pasan los años y Alejandra pues lo busca y sigue cuestionando y sigue preguntando. Y entonces se viene que lo busca en Facebook. Una vez se le ocurrió sentarse a la computadora y poner en el buscador de Facebook justo el nombre de quien era su papá. Y lo encontró. Oigan, sí, hasta aquí se va a quedar este cuarto video. Y nos vemos en el siguiente para que sepan qué fue lo que pasó después de que Alejandra puso el nombre de Leonardo en el buscador de Facebook. Les agradezco mucho por estar aquí una vez más. Les mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.